Hola, mi nombre es Paula Pastenes, soy reumatóloga del Hospital Carlos Van Buren e integrante del grupo de estudio de vasculitis de la Sociedad Chilena de Reumatología. Y a continuación les traigo el tema del grupo de vasculitis, un grupo de enfermedades que es bastante importante, pero que no es tan conocida como el lupus y la artritis. Y el objetivo de esta presentación es justamente poder reconocer este grupo de enfermedades del punto de vista clínico, ayudándolos un poco a la sospecha a nivel de la práctica clínica diaria. La definición de vasculitis del punto de vista histológico es bastante simple y es la inflamación a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, pero a nivel reumatológico esta definición se amplía a un grupo heterogéneo de enfermedades en la cual esta característica o esta inflamación de la pared de los vasos va a determinar primero en un deterioro y obstrucción del flujo de sangre, como ustedes ven acá en el esquema, en el cual la inflamación va a producir una disminución en el volumen de sangre que va a llevar inicialmente a alteraciones de punto de vista isquémica, y ya cuando esta inflamación es más avanzada a un compromiso ya del punto de vista necrótico de los tejidos por la falta de irrigación. Además, esta inflamación también actúa debilitando la pared de los vasos, lo que da pie a la formación de aneurismas. Existen dos características que nos van a ayudar a clasificar a este gran grupo de enfermedades. La primera es el tamaño del vaso comprometido. Y de acuerdo a esto, se podrían agrupar dentro de tres grupos importantes. Aquellas vasculitis que comprometen los grandes vasos, que son la aorta y todas las ramas derivadas de esta. Los grupos de vasculitis de vaso mediano, que principalmente afectan las arterias viscerales, ¿ya? Y sus ramas. Y aquellos grupos que comprometen los vasos pequeños, que principalmente está dado a nivel de arteriolas y capilares. Otra forma de poder clasificarlas es a través del mecanismo fisiopatológico por el cual se producen estas enfermedades. Desde ese punto de vista, se realizó una revisión de la nomenclatura de las vasculitis en el año 1994 por el grupo de Chapel Hill, y esa nomenclatura es la que se ha mantenido en el tiempo para clasificar estas enfermedades. Es por esto que, además de poder identificar el tamaño del vaso comprometido, uno puede reagrupar estas enfermedades de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos, como en este esquema que se muestran, que está la asociación de la presencia de los ANCA, o por ejemplo la aparición de formación de complejos inmunes que van produciendo el daño vascular y que van gatillando distintos tipos de cuadros clínicos. No voy a ahondar mucho en los mecanismos fisiopatológicos. Yo les adjunté un paper donde se explican en parte estos mecanismos para complementar la presentación, pero a grandes rasgos se podrían agrupar en tres, ¿ya? Aquellas vasculitis que se producen por la formación de complejos inmunes, como por ejemplo el púrpura de Schleck-Henoch, las vasculitis asociadas a enfermedades del colágeno, como por ejemplo las vasculitis lúpicas o vasculitis reumatoide, la enfermedad del suero y las asociadas a infecciones por hepatitis B y C. También están el grupo de las vasculitis que se asocian a la producción o a la formación de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o ANCA, en los cuales se agrupan principalmente tres, que son la poliangiitis con granulomatosis, ¿ya? Síndrome de Chureg-Strauss o la poliangiitis granulomatosa eosinofílica y la poliangiitis microscópica. Y como un tercer grupo fisiopatológico dentro de los mecanismos de producción de esta enfermedad son aquellas asociadas a una respuesta, digamos, ligada a la activación de linfocitos T y formación de granuloma, como son la arteritis de célula gigante, la arteritis de Takayasu, la poliangiitis con granulomatosis y se repite aquí también la poliangiitis eosinofílica. Es así como en el año 2012
se realizó una revisión de la nomenclatura, digamos ya agrupada en el año 94 por el mismo grupo de Chapel Hill, quedando finalmente la nomenclatura ordenada de la forma como se expresa acá, ¿ya? Tenemos la vasculitis de vaso grande, en las cuales se encuentran principalmente dos, la arteritis de Takayasu y la de célula gigante. Las de vaso mediano, en las cuales están la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Esta última se expresa más en niños, por lo tanto es un tema que yo no voy a ampliar en esta presentación. Dentro de las vasculitis de vaso pequeño se subdividen según el tipo de fisiopatológico que comprometen, estando aquí las vasculitis asociadas a ANCA y las vasculitis por complejos inmunes. Y además se agregan otras vasculitis que en este caso son vasculitis de vaso variable, por lo que significa que comprometen vasos grandes, vasos pequeños, ¿ya? Vasculitis asociados a un órgano único, como en el caso, por ejemplo, muy frecuente de ver en las urgencias, que son las vasculitis leucocitoclásticas, que en el fondo son vasculitis que están solamente localizadas en piel y que no van a producir un compromiso a nivel sistémico, ¿ya? También en el grupo siguiente, las vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas, como yo les mencionaba recién, las vasculitis asociadas a lupus, asociadas a artritis reumatoide o a sarcoidosis, entre otras. Y como un último grupo, aquellas vasculitis asociadas a otras etiologías probables, como son, por ejemplo, las asociadas a hepatitis B, a hepatitis C, a sífilis, a fármacos y a otras asociaciones. Esto lo que traduce en el fondo es lo mismo que les estaba mencionando recién, la clasificación de Chapel Hill, de una forma más esquemática, en donde nosotros agrupamos tanto el tamaño del vaso como el mecanismo fisiopatológico para determinar cada uno de los tipos de vasculitis. Ahora, una vez que nosotros tenemos en mente la sospecha diagnóstica de vasculitis, tenemos que orientar también cómo va a ser el estudio o el enfrentamiento de este paciente, por lo cual los exámenes los vamos a agrupar de distintas formas. Lo primero que tenemos que evaluar en el fondo es la extensión de la vasculitis, en el fondo qué son o cuáles son los órganos que está comprometiendo esta enfermedad. Obviamente van a ir orientados por la clínica que presenta el paciente en el momento, pero en general son exámenes que tienen que ir a evaluar cómo está la función renal, el compromiso pulmonar, ya sea con exámenes de sangre o con imágenes, y si de haber compromiso muscular o nervioso, la electromiografía. Una vez que ya tenemos claro cuál es la extensión o el tipo de compromiso del paciente, tenemos que evaluar o en el fondo descartar otras causas que pudiesen estar provocando estos compromisos orgánicos. ¿Ya? Es por eso que acá nosotros tenemos que descartar principalmente desde el punto de vista infeccioso, con cultivos, serologías de hepatitis B y C, y también descartar compromiso autoinmune de otro tipo, como por ejemplo los lupus, ya que a veces pueden tener un compromiso muy similar al de las vasculitis. Es importante a continuación el poder identificar el tipo de vasculitis una vez que nosotros ya tenemos bastante más acotado o más claro el diagnóstico. Para eso nosotros solicitamos los ANCA o los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que se tienen que solicitar por inmunofluorescencia y MPO y PR3, que son por ensayo inmunoensayo enzimático. La presencia de crioglobulinas como otra causa de compromiso vascular, factor reumatoide, complementos en el fondo buscando compromisos inmunológicos de otro tipo, ¿ya? Y lo más importante es poder llegar a confirmar el diagnóstico, y en el caso de las vasculitis, la confirmación o el gol estándar está dado por las biopsias. Yéndonos de lleno ya a los distintos grupos de vasculitis, vamos a partir con aquellas que son los de vaso grande, ¿ya? En estas dos encontramos la enfermedad de Takayasu y la arteritis de células gigantes o polimialgia reumática. Primero, les voy a ejemplificar
con un caso clínico que de un cuadro que pudiese usted estar recibiendo en un servicio de urgencia o en una consulta espontánea a nivel de atención primaria. Una paciente joven de sexo femenino, 28 años, con un antecedente de una hipertensión que ya había sido diagnosticada hace 5 años. ¿Ya? Destacaba dentro del historial que tenía padres hipertensos, abuelos hipertensos, por lo tanto se asumió que esta hipertensión era asociada a los factores, digamos, genéticos y comenzó tratamiento con el enalapril, con en el fondo uno de los fármacos comunes con los cuales se tratan esta hipertensión. Ella consulta en la unidad de emergencia porque comenzó a tener unas lesiones dolorosas a nivel de la piel, que se veían similares a esta. Ya en ese momento, si uno ve la lesión, uno puede interpretarla como alguna reacción secundaria quizás a la picadura de un insecto o quizás a una celulitis. Se optó por esta segunda opción y se le dejó un esquema de tratamiento antibiótico. La paciente no responde al tratamiento y comienzan a aumentar estas lesiones, por lo cual consulta nuevamente en el servicio de urgencia. Al ser una segunda consulta, se le solicitan algunos exámenes generales, destacando una creatinina elevada, parámetros inflamatorios elevados y una anemia leve normocítica normocrómica. A estas alturas las lesiones ya comprometían ambas piernas con las mismas características. Son levantadas, eritematosas y muy sensibles. En el examen físico destaca la presencia de soplos carotídeos, un soplo cardíaco a nivel de foco aórtico y presiones arteriales elevadas, pero con una diferencia importante al tomar la presión en el brazo derecho versus el brazo izquierdo. Por esta creatinina elevada se le solicita una ecografía de abdomen y destaca la presencia de una asimetría renal. Ahora, si nos pusiéramos en el contexto de un paciente, o sea, de un paciente que consulta en atención primaria, lo más probable es que nosotros podamos llegar a este punto de evaluación, solamente con exámenes generales, teniendo que en este punto derivar a la paciente a un nivel secundario para poder ampliar un poquito más el estudio. Con esto, lógicamente, se llega a la conclusión de un compromiso de tipo vascular, por lo cual se hace un estudio más específico. Este es un angiotac, que es el angiotac de esta paciente que yo les comento. Este es un caso que nosotros recibimos en el Hospital Van Buren, donde ustedes ven a nivel de la flecha, en este caso, por ejemplo, diferencia en el flujo de sangre a nivel de las carótidas o la ausencia definitiva del flujo de sangre en ciertos puntos. ¿Ya? Esto es a nivel de la subclavia. Y acá se puede apreciar claramente la simetría renal, que está dada por este flujo filiforme a nivel de las arterias renales. ¿Ya? Por lo tanto, el diagnóstico con el cual después se concluyó con esta paciente fue justamente una enfermedad de Takayasu. Ahora, las enfermedades de Takayasu como características principales es que tienen mucho más predilección en mujeres o afectan más frecuentemente a mujeres. En el 80% de los casos generalmente se presenta entre la segunda y tercera década de vida, o sea, son grupos de pacientes jóvenes de sexo femenino, las cuales son las más afectadas de esta enfermedad. La evolución generalmente tiene dos fases. Una primera fase, que es la fase inflamatoria o preisquémica, donde el compromiso inflamatorio ocurre, digamos, obviamente antes de la pérdida o disminución de los pulsos. Y acá predominan generalmente síntomas inespecíficos y constitucionales que los vamos a ir viendo adelante. Y una segunda fase que ya es la fase isquémica, que en el cual los síntomas que se presentan ya son derivados de la isquemia o la necrosis del órgano que se está comprometiendo. Los síntomas en general parten por síntomas inespecíficos, como les comentaba, que generalmente es un malestar general, astenia, adinamia, puede haber falta de apetito, se puede presentar fiebre de forma intermitente, por lo cual son síntomas que de repente cuando se ven en la consulta nos los interpreta de distintas formas, cuadros virales, cuadros infecciosos, que llevan a veces a los pacientes a consultar en reiteradas ocasiones sin lograr llegar a un diagnóstico específico. Ya en las etapas más avanzadas comienzan, por ejemplo, a aparecer estos
digamos, presiones altas, con la característica que la presión tiene que haber una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio entre la toma en el lado izquierdo versus el lado derecho para que sea significativa. Empiezan a aparecer soplos, soplos no solamente cardíacos, sino que también soplos en zonas poco habituales, como por ejemplo a nivel subclavio, a nivel axilar, a nivel abdominal, a nivel inguinal e incluso a nivel lumbar, ¿ya? Que hay que irlos a buscar dirigidamente al examen físico para poder encontrarlo. Pueden haber síntomas como mareo, síncope, claudicación de extremidades, compromiso a nivel de, digamos, músculo esquelético, con artralgias sin artritis, a veces artritis, pero en forma menos frecuente, y también a nivel muscular las mialgias. Del punto de vista de exámenes de laboratorio, no tienen un marcador específico, solamente existen alteraciones de los parámetros inflamatorios, se puede uno encontrar con una anemia que tiende a ser leve y que es de características normocíticas normocrómicas, puede haber leucocitosis leve, aumento de las inmunoglobulinas, principalmente de la IgG, o alteraciones a nivel de la beta 2 microglobulina. Como ven ustedes, son alteraciones bastante inespecíficas, por eso el diagnóstico de esta enfermedad habitualmente es tardío. ¿Ya? Los síntomas cuesta un poquito agruparlos dentro de la enfermedad de las vasculitis. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque generalmente el rango de manifestaciones va desde cuadros asintomáticos a los compromisos severos cuando ya se está llegando un poco demasiado tarde al diagnóstico, y porque la forma de presentación varía también entre las distintas poblaciones. El debut clínico de estos pacientes también es muy variable. ¿Ya? Por ejemplo, hemos tenido pacientes jóvenes que han llegado con cuadros de infarto miocárdico y que al momento de hacerse el estudio se han encontrado los cardiólogos, digamos, con compromiso o estenosis a nivel de las aortas, lo que ha llevado a sospechar de cuadros vasculares y que al ampliar el estudio se llega al diagnóstico de vasculitis. Hemos tenido también debut de pacientes en que han tenido antecedentes o historias previas de estenosis o isquemia en distintos órganos que no habían sido asociadas como un ente único. Por ejemplo, tuvimos una paciente que hizo primero una hipertensión arterial que se interpretó como renovascular, se encontró la estenosis a nivel renal, se le colocó stent, pasó el tiempo, después la paciente hizo un cuadro de un infarto miocárdico donde se encontró compromiso coronario, se le colocó un stent y finalmente, lamentablemente para la paciente, hizo un cuadro de accidente cerebrovascular, y ya en ese punto empezaron a, digamos, a agruparse todos los engranajes para ver que tenía estenosis en distintas partes, y ahí se solicitó el estudio vascular completo, llegándose a la conclusión de una enfermedad de Takayasu. Pero fueron años de evolución de esta paciente sin que tuviera el diagnóstico de la enfermedad de base. Y el estudio también debe ser realizado a través de imágenes. Como les explicaba, la parte del laboratorio es bastante inespecífica y acá uno se apoya mucho en las ecografías, el gold estándar, que es la angiografía, que todavía se mantiene como gold estándar, pero teniendo estas herramientas que son menos invasivas, como el angiotac o la angioresonancia, que también nos permiten tener una muy buena evaluación del árbol vascular. El tratamiento de estas enfermedades va a depender del compromiso, obviamente. Parte generalmente con dosis altas de corticoides, luego el manejo con inmunosupresores, que son principalmente ahorradores de corticoides y para mantener el efecto del corticoide, y en última instancia el uso de terapias biológicas en los casos que son más refractarios. Este es el esquema que se presenta en las guías de tratamiento para la enfermedad de Takayasu, donde en la primera fase, en el fondo, principalmente el tratamiento está dado con corticoides, y cuando los cuadros empiezan a ser más refractarios, el uso, como yo les explicaba, de los inmunosupresores y de la terapia biológica. Ahora, el 50% de los casos solamente responden a corticoides. Por eso de repente tenemos que pasarnos rápidamente a la terapia biológica para poder mejorar el tratamiento o el control de la enfermedad de los pacientes. ¿Ya? Y un 50% restante son las que responden a micofenolato o a metotrexato. Como recomendaciones generales para orientar el diagnóstico de esta enfermedad,
Sospechar siempre en pacientes que son debut jóvenes de cuadros de hipertensiones o hipertensiones muy severas a temprana edad, que puedan o no tener factores de riesgo. ¿Ya? Sospechar también en pacientes jóvenes con cuadros de infarto que no tengan factores de riesgo asociados, en pacientes con estos cuadros de isquemia o estenosis, como ya les comentaba, de distintas áreas, o el hallazgo de aneurismas en los grandes vasos. Y en la evaluación, nunca olvidar tomar la presión de ambas extremidades, revisar la simetría de los pulsos. Es muy importante esto, que se encuentran pulsos disminuidos en comparación de una extremidad con otra, y eso es parte del diagnóstico de las vasculitis de este grupo. Y buscar los soplos en las zonas que yo les comenté, que son las zonas poco habituales. El otro grupo de enfermedades es un grupo totalmente distinto de pacientes. Esto antes se conocía como las células gigantes, se conocían como la arteritis de las células temporales, de las arterias temporales, perdón. Y el grupo de pacientes generalmente son mayores de 50 años y también es más frecuente en mujeres. La clínica más característica se va dando de acuerdo a frecuencia. Los más frecuentes es que estos sean pacientes ancianos que, por ejemplo, nunca hayan sufrido dolores de cabeza y que comiencen con cuadros de cefalea de forma más tardía, ya que se refieran a sensibilidad del cuero cabelludo, principalmente, por ejemplo, dolor al cepillarse o al peinarse el pelo, la polimialgia reumática, que la voy a comentar un poquito más adelante, ¿ya? Y estos son pacientes que aparecen de repente con cuadros de anemia persistente, VHS altas, parámetros inflamatorios altos, pero sin una clínica muy característica. Ya de forma común también, por ejemplo, síntomas de tipo ocular, inflamaciones oculares de distinto tipo, la claudicación mandibular, que si uno no la pregunta, el paciente a veces no la refiere espontáneamente, y que generalmente consiste en dolor o cansancio al masticar o al comer. Y eso se traduce en que el paciente tiene que estar haciendo pausas al momento del comer, por lo cual el paciente a veces lo refiere más como una falta de apetito, pero que en realidad es más una dificultad para comer, ¿ya? Compromiso del estado general, pérdida de peso, anorexia, y ya de forma menos frecuente la aparición de accidentes cerebrovasculares con distintos territorios comprometidos, infartos, claudicación de extremidades o fiebre alta. El diagnóstico principalmente está dado a través de la biopsia de la arteria de la temporal, que lamentablemente a nivel del sistema público, por lo menos el acceso no es tan inmediato, ¿ya? Por lo tanto, ahí las alternativas son con imágenes. Ahora, tampoco esta biopsia es 100% efectiva, ya que solamente un 70% de los casos aparece positiva y un 30% en el cual las arterias son, o sea, las biopsias son negativas. Y ahí el complemento en el fondo se hace con imágenes. La ecografía cada vez se ha ido dejando como herramienta porque es muy operador dependiente, pero todavía se utiliza, siendo más específica la resonancia, el PET scan o el escáner. La polimialgia reumática es una variante del compromiso de las células gigantes. Ya se presenta más o menos en el 30 a 50% de los casos con arteritis de células gigantes, o también se puede presentar como una entidad aparte sola, y se caracteriza por un compromiso o dolor o debilidad muscular a nivel de la cintura escapular o pelviana, y que, eh, como les decía, se puede presentar tanto asociado a la arteritis de células gigantes como de forma independiente. Y esta es una patología que tiene una excelente respuesta a los corticoides. Acá están las formas de presentación clínica, como yo les mencionaba. Está el compromiso craneal, que es el que se da principalmente en la arteritis de células gigantes con los síntomas que yo les mencionaba recién. Puede haber un síndrome digamos, de tipo consultivo, de cuadro febril inespecífico. Puede haber un compromiso también de la aorta o una inflamación a la aorta, por lo cual cuando uno tiene el diagnóstico de artritis celular gigante no hay que quedarse solamente con la evaluación de la arteria temporal. Idealmente también es necesario un estudio de aorta para evaluar si es que hay algún compromiso o inflamación, que desde el punto de vista clínico ustedes lo pueden evaluar con la presencia o alteración de los pulsos, la aparición de Raynaud, aneurisma, insuficiencia aórtica. Y la otra forma de presentación que yo les comentaba es la polimialgia reumática aislada, con este compromiso muscular a nivel de hombros y de cintura pelviana. Estos pacientes en general cuando llegan a consultar por debilidad muscular. Son pacientes que dicen que les cuesta, por ejemplo, elevar los brazos, que le cuesta sacar cosas del ropero,
o que empiecen a tener un grado de debilidad a nivel por ejemplo, poder levantarse de una silla o pararse, y ustedes al evaluarlo encuentran una buena fuerza distal, sin embargo, una dificultad, por ejemplo, para elevar las extremidades a nivel de la pelvis. Como yo les decía, el tratamiento netamente es con corticoides. Estos pacientes, esta enfermedad es muy corticodependiente, por lo cual lo que se hace habitualmente es dejar dosis altas de corticoides, 60 miligramos o 1 miligramo por kilo, y después comenzar a una disminución gradual, pero alternando el uso de inmunosupresores como micofenolato, pero más que nada como ahorrador de corticoides, para poder quitar el corticoide que puede tener unas complicaciones a largo plazo, y llegando eventualmente también al uso de terapia biológica en los cuadros que son más refractarios. En esta tabla, en el fondo, tratamos de resumir un poquito las diferencias en las características de la arteritis de células gigantes versus las polimialgias, por ejemplo, que en el caso del tratamiento, en este punto, la meta principal en el caso de la arteritis es la prevención de la isquemia. Acá el tratamiento de las arteritis de células gigantes es un tratamiento un poco de urgencia, ¿ya? Porque al no tratarlas, en el fondo podemos ver, por ejemplo, isquemia de cuero cabelludo, puede haber pérdida de la visión, puede haber isquemia a nivel retiniana. Se ha visto en casos muy poco frecuentes, pero isquemias a nivel de la lengua, por ejemplo. En cambio, la polimialgia solamente va enfocada al control de los síntomas principalmente, ¿ya? Yo les decía el inicio de los corticoides en forma inmediata. Ya acá en la polimialgia uno tiene un poquito más de tiempo como para evaluar el inicio de los corticoides. Son dosis muy altas en el caso de la arteritis de células gigantes, y en el caso de las polimialgias generalmente responden a dosis más bajas de corticoides. ¿Ya? Y las complicaciones, que como yo les decía, ceguera, disecciones aórticas, aneurismas en el caso de la arteritis de células gigantes, y en la polimialgia más que nada relacionadas al uso de corticoides. ¿Cuáles son las recomendaciones para este grupo de enfermedades? Sospechar siempre en pacientes que son de mayor edad, que tengan alteraciones como inespecíficas, aumento de los índices de actividad inflamatoria, con la clínica sugerente que les comenté. Pacientes con estos síntomas de debilidad muscular, ya obviamente realizar una anamnesis dirigida, buscar dolor a nivel de cuero cabelludo, buscar la maurosis fugax, que también es un síntoma importante en el cual el paciente por segundos pierde la vista pero la recupera rápidamente, ya la claudicación mandibular, descartar obviamente causas metabólicas, hormonales y neoplásicas, ya, y si, como les comentaba, no hay acceso a realizar la biopsia de arteria temporal, apoyarse con el estudio de imágenes. ¿Ya? El examen físico debe incluir la palpación de la arteria temporal. Generalmente esta se puede encontrar endurecida, más firme. Puede haber también una simetría a nivel del pulso de la arteria temporal, la sien derecha versus la izquierda. Y en este cuadro se resume un poquito los criterios de clasificación a la clínica y la diferencia entre la arteritis de la célula gigante y la polimialgia reumática, que era lo que hemos conversado. A las de vaso mediano solamente me voy a referir a la poliarteritis. Esta es una vasculitis que compromete piel principalmente, intestino, nervios periféricos y riñón. No compromete pulmón, ya riñón del punto de vista de capilaritis en el fondo, estos cuadros de glomerulonefritis rápidamente progresiva, sino que compromiso renal es referido a otro tipo, que les voy a comentar más adelante. Ya generalmente una de las características que tiene esta enfermedad es la presencia de microneurismas, y a nivel del punto de vista de estudio histológico, la presencia de necrosis versus la formación de granulomas, que aquí en estos cuadros no está presente, como sí lo está, por ejemplo, en las vasculitis de vaso grande que acabamos de ver. Afecta tanto a hombres como mujeres en una proporción muy similar, y el grupo etario es bastante amplio. Lamentablemente esto puede ser desde pacientes jóvenes a pacientes de mayor edad. Habitualmente no se asocia a la presencia de ANCA, pero en forma extraordinaria puede encontrarse positivo el P-ANCA, pero con la característica que no tiene positivo ni MPO ni PR3. Y esta enfermedad estaba altamente asociada a las infecciones por hepatitis B, que gracias a la introducción de la vacuna estas han disminuido en menos del 10%.
Las características clínicas, generalmente acá están los síntomas más característicos. Hay pérdida de peso, hay digamos, presencia de líquido reticular, debilidad muscular o mialgia, hay compromiso del tipo de mononeuropatía o polineuropatía periférica, ¿ya? A la asociación a nivel de la presencia o no de hepatitis B, ¿ya? Un caso característico, por ejemplo, un hombre de 40 años, sano, sin ningún antecedente mórbido, que lleva más o menos un mes con un cuadro de diarrea intermitente asociada también a presencia de fiebre intermitente y dolores musculares. Inicialmente uno lo puede atribuir a cuadros virales, probablemente no tomarle mucho asunto, pero una característica importante que señalaba el paciente en la historia era que el dolor siempre aparecía después de comer. Se asocia en este caso a una baja de peso de 3 kilos durante este periodo en que está con los episodios de diarrea, ¿ya? Esta diarrea sin características patológicas. Y en el transcurso de la evolución de estos síntomas comienzan a aparecer una lesión eritematosa en la cara interna del tobillo derecho, que rápidamente evoluciona como una placa necrótica. Se hospitaliza para estudio, ¿ya? Esto solo es las historias como más frecuentes. Generalmente hay un compromiso abdominal inicial, puede a veces haber un compromiso renal que es transitorio, ¿ya? Pero generalmente aparecen manifestaciones en otras áreas, como en este caso en la piel. Estos son los síntomas característicos de la poliarteritis nodosa, ¿ya? La presencia de compromiso, digamos, cutáneo, que más que un púrpura en el fondo son como de tipo ulcerativas en el fondo, que forman estas placas necróticas, que cuando uno toma la biopsia de piel ve, existe la presencia de necrosis, como lo ven acá en la imagen, el compromiso neurológico, que en este caso son las mononeuropatías periféricas, y ya en el estudio más específico del punto de vista vascular, esta presencia de microaneurismas en distintos niveles. El estudio, obviamente, evalúa los parámetros inflamatorios, exámenes generales, la evaluación de ANCA. Siempre, cuando hay sospecha, pedir la serología de hepatitis B. Cuando hay compromiso a nivel muscular o neurológico, pedir la electromiografía, la velocidad de conducción nerviosa y la imagenología de acuerdo a los síntomas, ¿ya? Idealmente, como les decía, la muestra histológica a nivel de piel. ¿Ya? Desde el punto de vista de manejo, obviamente depende de la extensión. Si es compromiso solamente cutáneo, probablemente corticoides y antiinflamatorios. Si hay compromiso orgánico, dosis de corticoides más altas y dependiendo de la gravedad, en el fondo, llegar al uso de inmunosupresores o incluso de inmunoglobulina. Y en el tercer grupo de vasculitis, que son las de vaso pequeño, que son las más conocidas, son las que son asociadas a ANCA. Y dentro de este grupo está la poliangiitis con granulomatosis, que este es el término que se ocupa actualmente. Ya no se ocupa la enfermedad de Wegener, ¿ya? Está la poliangiitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que está la ex-Church-Strauss característica, además de comprometer el vaso pequeño, es que se asocian a la presencia de este anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo, ¿ya? Dentro de los cuales se encuentran los antimieloperoxidasa o MPO y los anti-PR3 o antiproteinasa 3 en el fondo, ¿ya? Estos ANCA en el fondo, como ustedes ven acá en la imagen, se pueden detectar por inmunofluorescencia y dentro de la inmunofluorescencia existe el patrón C, que es el que se asocia a la presencia del PR3 y digamos, el patrón P o perinuclear en el fondo, que es el que se asocia a la presencia de mieloperoxidasa. La clínica basa principalmente en la inflamación de los vasos pequeños o la capilaritis, y eso es lo que produce el daño a nivel de órgano, que está enfocado principalmente a nivel de pulmón y de riñón. En esta tabla se resumen las características en el fondo de los tres tipos, ¿ya? Tenemos como primera instancia la poliangiitis con granulomatosis, en la cual la serología principal está dada por PR3 principalmente, aunque también puede aparecer MPO en forma menos frecuente, pero siempre con un patrón de ANCA C, ¿ya? Existe compromiso a nivel
como yo les decía, renal y pulmonar, pero también tiene compromiso de vía aérea superior. En el punto de vista histológico hay presencia de granulomas o formación de granuloma, ¿ya? Versus la poliangiitis microscópica, que dentro de las características que tiene que esta es MPO positiva, ¿ya? O ANCA-P positiva, y el compromiso de las vías aéreas altas, la verdad es que es menos frecuente, es más frecuente el compromiso a nivel pulmonar y renal. Y en el caso del Chur-Strauss, ya hay compromiso del punto de vista pulmonar, pero con síntomas más asmáticos, hay compromiso a nivel del sistema nervioso periférico también, ¿ya? Del punto de vista de la configuración del cuadro clínico, las poliangiitis con granulomatosis se dividen en dos. Las localizadas, en la cual solamente hay compromiso de vía aérea alta, no hay compromiso a nivel renal, y la sistémica, que es cuando el compromiso es de riñón-pulmón. En el caso de las localizadas, la clínica de los pacientes son cuadros de sinusitis a repetición, ya que a pesar de múltiples esquemas antibióticos no recuperan. Puede haber presencia de hipoacusia de causa no conocida o presencia de mastoiditis. Dentro de los síntomas también los pacientes pueden referir epistaxis a repetición, formación de costras a nivel nasal, puede haber perforación del tabique nasal y ya en los cuadros más avanzados esta deformación en silla de montar por el colapso a nivel del tabique. Y a nivel sistémico, la presencia de, perdón, acá me salió errado, la estenosis subglótica va dentro de las localizadas en el fondo. La aparición de hemorragia alveolar y el compromiso de la glomerulonefritis rápidamente progresiva o el típico compromiso riñón-pulmón, ¿ya? En el caso de las poliangiitis microscópicas, principalmente la clínica está dada por hemorragia alveolar y este compromiso de tipo renal rápidamente progresivo. Y en el caso de la eosinofílica, estos son pacientes que tienen historia de asma de larga data que después de varios años pueden presentar compromiso neurológico o empiezan a tener compromiso a nivel cutáneo o de otros órganos y que finalmente, y que la característica del punto de vista histológico es la infiltración de eosinófilos. Ya también se puede encontrar eosinofilia a nivel periférico. Estas son digamos, las presentaciones clínicas que se pueden encontrar en estas vasculitis. Como yo les comentaba, la estenosis subglótica, ya que es un cuadro que es bastante complejo porque lamentablemente no existe un tratamiento reparativo. Una vez que está la estenosis, dependiendo del grado de estenosis, a veces se pueden hacer dilataciones, pero estas dilataciones generalmente tienden a recidivar. Ya en algunos casos en Estados Unidos se pueden usar algunos elementos de tipo de stent, parecidos a los stent como para mantener abierta la tráquea, ¿ya? Pero acá en Chile lamentablemente no tenemos esa tecnología, se usan las terapias biológicas y lamentablemente la mayoría de los pacientes termina traqueostomizado. La presencia de hemorragia alveolar, como ustedes ven en esta placa de tórax, que tiene características principalmente compromiso bilateral, puede ser también unilateral con este infiltrado de tipo algodonoso difuso, ¿ya? Y que en el escáner se ve como estas características de árbol en brote. En el caso del compromiso renal, generalmente hay daño a nivel del glomérulo, ya donde hay un infiltrado inflamatorio intersticial importante, está la formación de fibrosis, la formación de esta semiluna fibrosa, y lo más importante para diferenciarla del compromiso de lupus es que al hacer la evaluación de inmunofluorescencia no hay depósitos de complejo inmune. Por lo tanto, estas glomerulopatías se conocen como pausa inmune versus las que son características del lupus en las cuales sí hay depósitos de complejos inmunes, y eso es lo que ayuda a hacer la diferencia desde el punto de vista histológico a nivel renal cuando uno tiene un cuadro que es altamente sospechoso. Acá en estas tablas la idea es poder ayudarlos a orientar a hacer el diagnóstico diferencial en los casos de vaso pequeño o en estos cuadros de riñón, de síndrome de riñón-pulmón, ¿ya? Lo primero es obviamente descartar otros tipos de vasculitis que no sean ANCA asociadas, ¿ya? También
cuadros de vasculitis típicos, por ejemplo, como la poliarteritis nodosa, que también puede dar compromiso renal, cholecgeno, crioglobulinas también que dan cuadros de compromiso renal importante, ¿ya? Descartar otras inflamatorias, o sea, perdón, enfermedades sistémicas inflamatorias, como por ejemplo sarcoidosis, lupus del tipo autoinmune, descartar causas infecciosas, causas de tipo neoplásico, ¿ya? Causas en el fondo de tipo de hipersensibilidad y otras causas misceláneas dentro de las cuales está el compromiso idiopático o la hemorragia alveolar idiopática. El tratamiento de estas enfermedades depende también de la presentación, por ejemplo, los casos de temprano sistémico con corticoide metotrexato, como les comentaba, pero los cuadros más severos ya es con pulso de ciclofosfamida, pulsos de corticoide, inmunoglobulina o plasmaféresis. Como para terminar la presentación, acá les dejo un esquema bastante ordenado de cómo clasificar los distintos tipos de vasculitis. Agregar solamente que en aquellas que no tienen asociado o que son de vaso pequeño sin asociación de ANCA, uno tiene que evaluar los niveles de IgA para hacer el diagnóstico de cholecgeno o de crioglobulinas en este caso. Y esto es lo mismo, pero con las características, distintas características clínicas como para ayudarlos un poquito a enfocar en el diagnóstico. Muchas gracias.